Salve a tutti da Fabrizia Fioroni e benvenuti ad una nuova puntata di Talentosissimi. Benissimo, oggi il nostro invitato speciale è un bravissimo artista argentino. Diamo il benvenuto ad Andrés Cáceres dei Real. Andrés! Ciao! Ciao, bene. Come stai? Come... Bene, grazie per l'invito. No, grazie a te. Bene, ahora pasamos al castellano. Ante todo, contame cómo y cuándo nace tu pasión por la música. Bueno, diría que empieza de muy chico. Mi padre es músico y ahí, muy chico, 10, 12 años, quería hacer algo con la música. Pero empecé a hacer música en mis 20 años, 18, 20 años, ahí es donde empecé a hacer la música. Claro, de hecho, por los años 90 creaste el grupo musical Era. ¿Cómo fue la Correcto. experiencia y qué tipo de música tocaban? Bueno, fue una experiencia interesante porque en esa época me gustaba bastante la música electrónica, ¿sí? Sobre todo de bandas como Depeche Mode, Camouflage y Erasure, ¿sí? Y alguna música tecno italiana, ¿sí? También, ¿Así tipo desde esa qué? época. Mira, ahí había varios artistas, pero había mucho del techno, digamos, del house italiano, ¿sí? Sí. Y había canciones como Taxi, C'è la posta nella macchina, Ah, así di que Francesco Salvi. C'è da de Francesco Sali. È un diesel. Sí, es un diesel. Así que bueno, toda esa música me marcó, me gustó. Obviamente, época que iba digamos, a bailar o a distintos clubs en Mar del Plata. En esa época yo vivía en Mar del Plata. Y, y bueno, ahí es donde empecé noté como que había una posibilidad de hacer música con pocos instrumentos, digamos, y electrónicos, y con auriculares, para que no molestara a la familia, ¿sí? Y ahí Sì. empezamos en ese mundo de explorar la música electrónica, y con el tiempo empecé como a comprender, a estudiar música, bueno, adquirir instrumentos electrónicos y formar esta banda Era con mi hermano y con otra persona llamada Paul Celano, que es el cantante y compositor principal de la banda. ¿Y por qué se disolvió el grupo? Y yo creo que de las distintas situaciones de la vida, creo que en los años 90, digamos, fue la época más importante de la banda. Nosotros habíamos tenido la posibilidad de venir a Buenos Aires y a tocar en distintos eventos muy importantes en el mundo under, que es lo que se llama el mundo under electrónico. Y bueno, llegamos a tener bastante reconocimiento en lo que es Buenos Aires y en Argentina para esa época, en distintas fiestas donde, bueno, los fans escuchaban nuestra música y escuchaban también, nosotros hacíamos bastantes covers de la banda de Depeche Mode para ese entonces. Y bueno, los fans nos seguían, y en esa época nuestra música se editaba o en CDs o en cassettes, ¿sí? Y se distribuía en ese mundo under. Lo que terminó pasando es que no nos encontramos, siempre buscamos como una identidad distinta, o sea, salir de la imagen que se había formado junto con Depeche Mode, para que las bandas no nos vieran como una banda tributo de Depeche. Y eso nos empezó a llevar a buscar ese sonido, cada uno por su cuenta, ¿sí? Ujú. Este, Pablo por su cuenta y yo y mi hermano por otro lado, ¿no? Y ahí Sí. tuvimos algunas influencias del rock y de otras bandas, del grunge de esa época también. Y Bueno, por bueno, esto, pasamos nos llevó a a eso. DNA, el álbum de Era con nuevos sonidos. Háblanos de las Correcto. diferencias musicales respecto a los años 90. Bueno, creo que lo principal fue haber escuchado bandas como Soundgarden o como Nirvana o Mm. mismo Metallica y mezclar el rock junto con la electrónica. Y eso también es algo que en su momento Depeche había logrado con un disco que se llama Song of Faith and Devotion,
que a nosotros nos impactó mucho. Y en ese momento decíamos, esa combinación era una combinación que nos gustaba. Y yo cuando era muy chico escuchaba bandas muy del rock, ¿sí? Como Queen o bandas similares, ¿sí? Ujú. Y entonces creo que la apertura musical de cada uno de los miembros de la banda nos llevó a explorar otro tipo de música y artistas. Y ahí introdujimos guitarras, bajos, baterías, pero siempre con el concepto de producir la música. Siempre nos gustó no el sonido crudo del rock, sino la música producida, la música donde uno pueda contar una historia a través de la producción musical. Perfecto. Pasamos a tu nuevo proyecto, Reel. Correcto. ¿Cuándo y cómo nació? Bueno, con Era, digamos, tuvimos idas y vueltas, después la banda se disolvió, nos volvimos a juntar, se disolvió, sacamos otro disco, pero notábamos que los puntos de contacto eran pocos. Entonces, eh, nunca, siempre quise avanzar musicalmente, siempre Mm. quise no dejar de crear música. Y creo que me pasó algo. Empecé a escuchar otras bandas, otros estilos musicales del mundo del trip hop, ¿sí? El trip hop es un estilo musical donde creo que la banda más representativa se llama Massive Attack. No es la única, está Uncle, está Recoil, que Alan Wilder digamos, quien formó parte de Depeche Mode, conforma este proyecto Recoil. Y la También base Tricky, Tricky. Tricky, Celoda, exactamente. Ujú. Entonces, todas esas bandas lo que hacen, conformaron algo que se llama el trip hop, que es mezclar el blues, mezclar un poco de la música, digamos, del rap, Ujú. pero con una visión un poco más oscura y mucha electrónica y mucha producción musical. Me pareció interesante los proyectos que se hacían de ahí, o sea, tenían el concepto que quería desarrollar, digamos, de combinar estilos musicales diversos, ¿sí? De distintos artistas. Y bueno, de ahí nació el proyecto Real, que es un proyecto, vamos a decir así, solista, ¿sí? O sea, impulsado por mí, pero siempre buscando soporte de otros artistas, ¿sí? Sobre todo en lo que es composición o la parte, digamos, letras y cantar o las voces, ¿ok? Entonces, bueno, ahí hubo un par de discos que salieron, bueno, y el último, que seguramente es el que vos vas a querer que hablemos y que contemos un poco sobre los temas que Claro. De hecho, tiene ese pasamos a tema, la ese disco. canción Lost Souls, justo, Es correcto. que elegiste para Talentosissimi y que escucharemos enseguida, justamente después de la entrevista. ¿De qué habla? Bueno, Los Soul es un tema compuesto por Nirmala, que es una artista de Indonesia, ¿sí? Y que llega a ella a través de una Ujú. plataforma colaborativa de hacer música, donde hay distintos artistas a nivel mundial que participan. Lamentablemente no encontré nadie de Italia, me hubiese encantado, digamos. Tengo Venivo, sangre io, italiana. venivo. La carrera. Correcto. La próxima vamos a... La prossima Nunca, vengo io. la próxima seguro, vamos a hacer algo. Ok. Y la realidad es que encontré en ella, digamos, una voz muy particular, digamos, que llega al alma, ¿sí? Y que, digamos, la forma que había compuesto esas canciones tenían un deje, las letras, la forma de cantarlo y demás oscuro, ¿sí? Tiene cierta oscuridad, pero la música que ella había armado o compuesto, muy básica, tal vez tenía una especie digamos, de alegría de fondo, ¿no? Entonces, lo que quise es destacar esa oscuridad de la canción, ¿sí? Esa tristeza subyacente. Y me pareció un artista muy interesante para trabajar en esta canción que se llama Los Soul, que considero, bueno, es uno de los temas principales del disco, no el único. Creo que otro tema que, digamos, me gusta mucho, digamos, por cómo cuenta esa historia, se llama This Is Not Love, que es también de la misma artista que se llama Nirmala.
Muy bien. Tres colores para describir tu música. Ah, tres colores. Bueno, ya sabemos que es Diría, oscura, pero obviamente, no voy a negar el negro. El negro creo que es el color. También podría ser algo de, de verde, porque en todas las canciones, mismo en la oscuridad, se encuentra la esperanza. Sí. Qué bien. Y creo que también el otro color que podría asociar, pero eso por un gusto más personal, violeta, porque me gusta mucho el Ah, el violeta. violeta, perfecto. Sí. Ahora elegí una palabra para describirte a vos Mm. mismo. Curioso. Ah, vale, pero pudiste, ¿viste? Porque hay muchos que entran en crisis. No, curioso, perfecto. Y Ajá. como siempre, también hoy llegamos a la última pregunta. ¿Cuál es tu Mm. musicalísima favorita? Ha. Depeche Mode, Bueno. Enjoy the Silence. Ah, bellissima. Es el tema que me ha marcado. Un Bene, antes y un anche per después. oggi, benissimo. Bene, anche per oggi è tutto. Grazie a Andres per essere stato nostro ospite. Noi vi lasciamo in compagnia del bellissimo brano dal titolo Lost Souls dei Real, interpretata da Nirmala. Un saluto carissimo a tutti i nostri ascoltatori e come sempre vi aspetto in tanti. Alla prossima puntata di Talentuosissimi. Saluta Andres, saluta. Saluto a tutti da Buenos Aires e grazie ancora. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao. Lost is a permanent feeling, wishing you'll be found. Strange, you think it's strange that you're always feeling out of place. Picking yourself up day by day, wishing you don't make another mistake and fall. Get back up again. You think it's strange, think it's strange. That we're nothing but souls from a faraway land. Dream a sunrise on the other side. Most probably souls born in the